Muy bien, chicos, vamos a continuar nuestra clase con los eczemas, ¿ya? Recuerden que los eczemas son procesos inflamatorios, ¿correcto? Procesos inflamatorios de la piel, básicamente de la epidermis, que se caracterizan por una cronología de daño, ¿ya? Entonces, este proceso inflamatorio al inicio tiene un exudado, si es que es muy fuerte la inflamación. Luego, con el devenir de los días, aparece una descamación, porque se pela producto de la inflamación. Y con el devenir de los meses o semanas, por el rascado, puede aparecer la liquenificación. Esa es la cronopatología. Un exudado, descamación, liquenificación. Y a lo largo de todo el proceso, lo que acompaña es el prurito, como signo o síntoma en este caso principal, ¿ya? Así que la pregunta de examen fue: ¿qué caracteriza los eczemas? La descamación en un tiempo de varios días de iniciado el eczema, ¿no? Muy bien, que es lo más constante que hay. Estos eczemas se dividen por su mecanismo fisiopatológico en endógenos, porque los problemas son constitutivos, genéticos. Está en el ADN de la persona el riesgo de hacer la inflamación de la piel. Y los exógenos, porque es un daño externo el que ataca a la piel, supuestamente sana. Entonces vamos a conversar de estos dos. El no clasificado, como su nombre lo dice, son formas raras: neurodermatitis, líquen simple crónico, y la dermatosis juvenil plantar. Muy bien, entonces vamos a conversar ahora de los eczemas endógenos del subtipo atópico. ¿Ya? Entonces, vengan acá. El eczema atópico, dermatitis atópica, como su nombre lo indica, es una enfermedad que se asienta en las personas con atopía. Se entiende como atopía la condición genética que predispone a rinitis alérgica, asma extrínseco y dermatitis atópica. ¿Correcto? Una persona que tiene familiares o antecedentes personales de estos tres se le considera atópico. Por lo tanto, esta dermatitis va a afectar a niños pequeños, menores de 5 años, específicamente a los niños dentro del primer año de vida. 60% afectados dentro del primer año de vida. Para ser más exactos, entre los 6 y los 12 meses de vida. Prueba de ello es que los monocigotos, los gemelos, concuerdan en un 80% para hacer esta enfermedad. O sea, claramente es una enfermedad constitutiva. Sin embargo, recuerden que la prevalencia oscila entre un 5%, que no es poco frecuente, pero es mucho menor comparado con el 20%. ¿De qué depende esto? De las condiciones ambientales. O sea, como el ambiente afecte la expresión de estos genes de atopía, entonces va a haber más o menos niños atópicos. El ejemplo típico es: para un mismo estrato socioeconómico, hay mucha más atopía en Lima, en la costa húmeda, que en la sierra, por ejemplo. ¿Ya? O si lo quieren cambiar, para un mismo grado de exposición de riesgo genético, hay mucha más dermatitis atópica en una zona más sucia, con más polvo, que en una zona que no tenga suciedad o polvo. ¿Por qué? Por la fisiopatología. La fisiopatología que ven acá de la dermatitis atópica radica en que hay un alérgeno, que puede ser un ácaro o una bacteria, por ejemplo el Staphylococcus aureus que ven ahí, que liberan antígenos que normalmente en una piel sana deberían quedarse por fuera, pero en un paciente con dermatitis que tiene la piel lesionada constitutivamente, hay microgrietas que permiten que los antígenos pasen. Por eso una característica del paciente atópico es que tiene la piel seca. Y una vez que pasan estos antígenos, el segundo evento fisiopatológico es que la célula dendrítica, esta que presenta antígeno, tiene una respuesta anómala y lleva la respuesta celular, en vez de que sea una respuesta TH1, a una respuesta TH2, donde se libera inmunoglobulinas. Y dentro de estas inmunoglobulinas está la inmunoglobulina E. Y la inmunoglobulina E se fija a la fracción constante de los mastocitos y estos liberan histamina. Y eso genera la inflamación aguda. Entonces el paciente tiene la piel dañada y aparte una respuesta anómala inmunológica, lo cual conlleva a la dermatitis. Ahora, ojo, que la exposición a los alérgenos es la clave inicial, por eso es que varía esta prevalencia según el ambiente.
Pero bueno, el paciente tarde o temprano se expone al ácaro porque está en el ambiente, en cualquier lugar donde estemos, o a las bacterias que son flora de la piel, así que inevitablemente terminan haciendo dermatitis atópica. Entonces, ¿cuáles son las formas de diagnosticar? Son bien sencillas, ahí están. Nosotros para diagnosticar dermatitis atópica tenemos que cumplir 3 o más criterios mayores y 3 o más criterios menores, ¿correcto? Acá vamos a hablar de los mayores, ya que son los más importantes y configuran las preguntas de examen, mientras que los menores, esos son mucho mayores, ¿no? Son una lista mucho más larga que, bueno, no vale la pena ahora repasar. Pero igual lo vamos a apuntar los más relevantes. Entonces, ¿qué son los o cuáles son los criterios mayores que ustedes deben recordar? Entonces, vamos a la cabeza. Primero, el prurito. Pregunta examen, el signo cardinal de la dermatitis atópica es el prurito. Tiene que haber prurito en todo el momento de la enfermedad. La diferencia radica en la zona de presentación. Por eso el siguiente criterio es la morfología y distribución de las lesiones. Entonces, como ves acá, en los lactantes, las lesiones se distribuyen en todo el cuerpo, respetando las zonas seborreicas y el triángulo de Filatov en el lactante. Todo el cuerpo respetando las zonas seborreicas y el triángulo de Filatov. Luego, en los niños, tenemos las lesiones en todas o la gran mayoría de las flexuras del cuerpo, en varias flexuras, codos, rodillas, pliegues, etc. En cambio, en el adulto y el adolescente, la lesión se circunscribe a ciertas flexuras. Y como ya es tanto tiempo la afectación, aparece líquen. ¿Por qué? Porque es una respuesta de la piel al rascado que se está haciendo constantemente. Líquen. ¿Ya? Muy bien. El siguiente componente, criterio mayor que deben recordar, es el carácter crónico y recidivante. O sea, esta es una enfermedad que está presente desde épocas muy tempranas de la vida, ¿ya? Y recidiva. Viene una, dos, varias veces en función de cuánto se exponen al ácaro, ¿no es cierto? Entonces puede tener varios brotes al año, inclusive varios brotes al mes, lo cual lo hace una enfermedad bastante, bastante molestosa para la persona. Y finalmente, el cuarto criterio mayor que deben recordar es el antecedente personal o familiar de atopía, pues, ¿no? Entonces no podemos configurar una dermatitis atópica sin haber preguntado antecedente de qué, de rinitis alérgica, de asma extrínseco o dermatitis atópica. ¿Ya? Muy bien. En cuanto a los criterios menores, como son varios, vamos a nombrar algunos solamente, ya que son importantes. Por ejemplo, la queilitis es un ejemplo. Los pliegues de Denny Morgan que aparecen por la constante estar respirando así. Los alérgicos les aparece un pliegue infraorbitario, es el famoso pliegue de Denny Morgan. También tienes piel seca como un criterio menor, la cerosis, aumento de la IgE, que eso fue pregunta del residentado, tendencias a hacer infecciones o dermatitis inespecíficas, prurito producto de sudoración, hay mayor riesgo de hacer prurigo, por ejemplo, tiriasis alba, se me ocurre dermografismo, pero no el rojo, sino el blanco, dermografismo blanco, y bueno, y así varios signos menores que ustedes pueden revisar si gustan, que bueno, al final muestran o lo único que hacen es mostrar que es una enfermedad con componente genético importante. Si vamos a hablar del tratamiento, el tratamiento es bien sencillo, aunque al final con pocos resultados satisfactorios. Básicamente hay que alejar al ácaro a toda costa, por eso hay que practicar la limpieza, hay que hacer como que la habitación del niño sea prácticamente como la de un hospital, pues, ¿no? Con el piso de mayólica, pared de mayólica, de ser posible el colchón forrado, o sea, es un poco complicado, de medidas higiénicas. Lo segundo es, hay que evitar que esta piel se rompa más, o sea, hay que hacer baños con agua tibia, que sean de poca duración. Recuérdense, si tú te pones al agua fría o caliente mucho tiempo, la piel se reseca. Eso es otra medida. Y finalmente, para evitar esta inflamación, lo único que queda dar es o antihistamínicos, si es que es leve, o corticoides tópicos, si es que ya es importante la inflamación. Dejando para el final y casos extremos los corticoides sistémicos. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, para conversar sobre los eczemas exógenos, debemos recordar que estos radican en afectaciones externas a piel sana, ¿ya? Entonces, estos eczemas exógenos o de contacto, tenemos el subtipo 1, que es el irritativo, porque el daño no
tiene mediación por anticuerpos. Entonces el de la dermatitis de contacto irritativa es, tú agarraste una sustancia y te da dermatitis. Entonces, donde has agarrado, donde te has expuesto a la sustancia, te da la dermatitis. Esa es la dermatitis irritativa de contacto. En cambio, la segunda, que es la dermatitis exógena o de contacto pero alérgica, es aquella donde sí media los anticuerpos. Entonces, primero debe haber una exposición inicial y luego, en la segunda exposición a ese antígeno, recién se desencadena la dermatitis. ¿Ya? Entonces, vamos a ver dos ejemplos. La dermatitis irritativa del pañal. Le pusiste el pañal al chiquito y toda la zona donde se puso el pañal se pone roja eritematosa. Dermatitis de contacto irritativa del pañal. En cambio, en este caso, la chiquita se puso un arete y no hizo reacción alérgica. O de repente se puso una pulsera y no hizo reacción alérgica. Pero su cuerpo ya se sensibilizó. Y a la segunda vez que se pone un arete, por ejemplo, o un collar, vemos esta reacción de acá. Entonces acá probablemente se puso un arete y hizo esta reacción. Es una dermatitis de contacto alérgica. Ahora tú me dirás, doctor, ¿y usted cómo va a saber si es que es de contacto o es que es alérgica? Total, no hay forma de saber la primera exposición que hubo. Es correcto, porque la única forma de diferenciar a los dos es dosando los, o no dosando, sino probando que hay títulos altos de anticuerpos en el suero. ¿Y cómo se puede probar eso? Con el parche cutáneo. El diagnóstico gold standard es con el parche cutáneo, ¿correcto? El parche cutáneo permite identificar varios antígenos, ¿no?, que pueden reaccionar en la piel y de esa forma el dermatólogo dice, ah, ya, esta reacción que ven acá es por alergia al níquel, ¿no?, que es lo más probable en la bisutería, o al cromo, que es en los albañiles, ¿ya? Entonces, esa es la dermatitis de contacto alérgica, solamente demostrable por el diagnóstico del parche cutáneo. En cambio, el irritativo, eso es directo el daño. Teóricamente, en el parche va a dar negativo, porque no es una reacción mediada por anticuerpos, ¿ya? Muy bien. Y un subtipo de ellos se llama la dermatitis de contacto irritativa o alérgica, pero fotoalérgica o fotoirritativa. Es aquella que está desencadenada por la luz del sol. La única diferencia es que la noxa se desencadena por la luz solar. Eso fue pregunta examen. Por ejemplo, una paciente que está agarrando una planta y trabaja en el sol, en el campo, y cada vez que esté en el sol con la planta le da una dermatitis. Entonces es una fitofotodermatitis, ¿correcto? Pero si se demuestra al parche que es alérgico a esa sustancia de la planta, será una fitofotodermatitis alérgica, ¿ya? Otro ejemplo, una persona se pone un bloqueador, se pone una loción, se pone un desodorante, se expone al sol ahora en la playa y donde se puso el desodorante o el bloqueador le da una dermatitis. Entonces sería una dermatitis de contacto. No sabemos si irritativa o alérgica. Pero si a una siguiente exposición después se pone el mismo bloqueador y la misma loción y le hace una reacción, sería una dermatitis de contacto alérgica. Pero si para que esta reacción ocurra debe exponerse al sol, porque si no se expone al sol no pasa nada, entonces es una dermatitis de contacto alérgica del subtipo fotoalérgica, porque se activa el anticuerpo con el sol. ¿Por qué? Porque el sol hace que el antígeno se exprese. ¿Ya? Muy bien. Pues con eso hemos terminado la dermatitis endógena del tipo atópica y la dermatitis exógena. Ahora vamos a conversar, para terminar la diapositiva, de una dermatitis endógena especial que es el eczema o dermatitis seborreica. Es curioso, por eso también la pongo y hay que saber, es más, fue una pregunta exacta. La dermatitis seborreica se parece bastante a la dermatitis atópica porque es una endógena, ¿ya? O sea, es constitutiva endógena, ocurre en brotes, igual que la dermatitis atópica, pero la diferencia radica en que en la dermatitis seborreica no hay prurito marcado ni hay eritema marcado. O sea, ni pica ni está rojo. Y lo único que se ve es una pequeña descamación untuosa, porque como su nombre lo dice, es seborreico, o sea, afecta a las zonas seborreicas que habíamos dicho que en la atopía se respetaba. Entonces, es básicamente diferente el seborreico del atópico. No pica, no está rojo y afecta a zonas seborreicas, que es lo contrario en la otra.
Y cuando es extremo esta dermatitis, en el recién nacido, como su única zona de seborreica importante es el cuero cabelludo, se termina formando todo esto que ven acá, que es una costra láctea. Es como una placa amarilla, untuosa en todo el cuero cabelludo, costra láctea. No pica, no está rojo, pero bueno, hay que tratarlo. Hay que tratarlo. Es medidas higiénicas y corticoides. Finalmente, si les preguntaran dermatitis seborreica del adulto, es una forma menor de expresión, la dermatitis seborreica del adulto, que es lo que conocemos como caspa. La caspa es una forma menor de dermatitis seborreica que puede aparecer en el adulto. Sin embargo, formas severas de dermatitis seborreica que aparezcan en el adulto deberían hacerle sospechar infección por VIH. Ya recuerden, la afectación cutánea más frecuente del VIH es la dermatitis seborreica de inicio del adulto. Muy bien. Ok, chicos, entonces con eso hemos terminado. Hemos conversado bastante sobre los eczemas. Tienen sus preguntas ahí respondidas. Nos vemos después para la siguiente clase. Gracias.